Nada, quería agradecerte esta posibilidad de poder charlar contigo de lo que tiene que ver justamente con lo que es el tema de salud. Solo iba a ver una cosita que nos estaba transmitiendo en Facebook y ahí creo que lo voy a poder empezar a transmitir a partir de ahora. Te Bueno, comento, nosotros el día de ayer estuvimos hablando sí. con Gabriela Borrelli, con justamente, me parece que todo lo que tiene que ver con el tema de salud, y en este caso, bueno, específicamente en VIH y SIDA, eh, me parecía empezar a hablar para llegar después al fondo de lo que es el tema de, en sí, lo que es el virus, lo que es la enfermedad, arrancar a Ujú. partir de la palabra, de la importancia que Sí, tiene la palabra, ¿no? Entonces, ahí estuvimos sí. hablando sobre Susan Stoner, con sobre lo que es la enfermedad y sus metáforas, el SIDA y su metáfora con Gabriela Borrelli, y también con José María Di Bello en cuanto a lo que es la discriminación y la estigmatización a partir de las palabras, ¿no? Cómo Ujú. uno puede hacer mucho mal, pero también se puede hacer mucho bien. Y lo Obvio. importante de la comunicación y los medios de comunicación en cuanto a la palabra. Por este tema estás aquí conmigo y porque me parece interesante desde el Sí. periodismo saber cómo uno puede ver como telespectador, inclusive como persona viviendo Ujú. como VIH, cómo se manejan ciertos temas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el tema de Sí. salud. Desde la comunicación, en el sentido, digamos, de lo que es el tema del periodismo, para arrancar desde lo básico, digamos, vos a la hora de tener que informar o de tener que comunicar, ¿qué Ujú. importancia le das o desde qué lugar podés encarar un tema, por ejemplo, con el tema de salud? Puede Bueno, ser tanto de VIH como de cáncer, ¿no? convengamos que hoy por hoy, además, y en el contexto en el que estamos aprendiendo mucho de lo que tiene que ver con comunicar con salud, ¿no? Porque básicamente estamos en una pandemia y encerrados en nuestras casas por un tema de salud, digo, para cuidarnos, para Claramente. protegernos. Y de hecho, yo por ahí era muy chica cuando se comenzó a hablar de VIH en los medios y demás, yo tengo 30 años. Ya cuando empecé a trabajar en el medio ya estaba todo como un poco más aceptado y digo, era otra situación. Pero viendo la discriminación que hay hoy y que hay amenazas y hasta incluso digo, te quemo la casa porque te contagiaste de COVID-19, como si fueses culpable por esa situación, ¿no? Como si fueses como, bueno, sos el malo de la película ahora. Me parece que la manera en que comunicamos y el no poner en el lugar de víctima y señalar con el dedo a la persona que está en esa situación es muy importante. Ni hablar si lo unimos a esto, que yo creo que está muy relacionado también, ¿no? Con el feminismo y con el acusar y Claro. siempre revictimizar a la persona que es la que la está pasando mal en realidad y es la que está poniendo el cuerpo a una situación y es la que tiene que afrontar esa situación. Bueno, eso no ayuda en nada. Y creo que los medios lentamente y de a poco vamos aprendiendo un poco, pero depende mucho de la persona, más allá del medio en sí, ¿no? Es como cuando me dicen, bueno, no hay machismo, bueno, no, sí, sí, lo hay. Lo que pasa es que estamos aprendiendo a movernos o a reclamar ciertas cosas, y me parece que con los temas de salud pasa lo mismo, ¿no? De no marcar como el enfermo, el que tiene la culpa, al que hay que acusar y dejarlo lejos porque no es parte de nosotros, ¿no? Como eso, bueno, es un trabajo diario. Un trabajo diario que por otro lado, en una sociedad muy loca donde de golpe a las 9 de la noche te aplaudía a los médicos y a las 9:05 les estaba diciendo no suban a nuestros edificios porque pueden llegar a poner en No, peligro una nuestra locura, vida. Digo, una y locura. también en esto los medios de comunicación son importantes como para, como bien decías, si bien durante todos estos años aprendió mucho de lo que era, digamos, en la época de los 80, finales de los 80, mediados de Claro, los 80, cuando nace lo que es el tema del VIH, cómo se discriminaba inclusive desde la palabra de los medios de comunicación, segmentando también, ¿no? El tema de claro. eso le sucede a los gays, eso le sucede a un grupo de riesgo menor. Y hoy hay como un paralelismo también en lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, en el sentido que muchos, cuando se habla de sectores de riesgo, cuando en realidad, evidentemente, lo que se tiene que decir es que personas que pueden llegar a tener riesgo realmente a morir por el tema de la Claro. enfermedad, porque digamos, no pasa por otro lado. Todos No. hoy por hoy podemos llegar a tener coronavirus. Bueno, yo me pasó algo muy loco con mis abuelas, por ejemplo, que dicen que estaban hartas de que digan, tipo, que los viejos se queden en la casa, que los viejos no sé qué, que los viejos no sé cuánto. Dice, como que yo no puedo vivir, entonces ahora tengo que estar acá encerrada. Y cuando me lo dijo, hice como yo misma
bueno, tiene razón, ¿entendés? Que estamos alarmándolos todo el tiempo. No dejen que salgan. No. Bueno, es cierto que hay que cuidarse, es cierto que no hay que salir. No, no estoy diciendo salgamos todos a la calle, no. Eso es Pero claro. sí, desde la palabra, estábamos de una manera señalándolos, ¿no? Y retándolos constantemente, como de, no, que no se te ocurra. De hecho, cuando recuerdo que habían puesto esa línea en la ciudad de Buenos Aires, que tenían que llamar para pedir permiso para salir, que al final no fue así. Pero digo, el adulto mayor en ese momento se sintió discriminado. El adulto mayor en ese Claro. momento se sintió rebajado en sus derechos, ¿no? Como decir, no, no, si querés salir, llamame y yo te voy a decir si estás en condiciones o no. Bueno, todas esas situaciones creo que en este contexto de pandemia nos hicieron replantearnos la manera de comunicar y de informar también, porque teníamos que ir informando sobre este tema, nos guste o no. Ya pasaron 63 días de que comenzó todo, pero al principio me parece que lo que vos decías, ¿no? Como que las palabras y el modo y eso de, bueno, no querer generar miedo, pero al mismo tiempo ser consciente, bueno, es un equilibrio muy complicado que no sé si lo logramos del todo o no, pero que lentamente lo fuimos adquiriendo. Muy bien, vos decías con el tema de, eh, en todo caso no hay que hablar de los medios en algunos temas y en otros temas hay que hablar de la persona. Y de golpe también me ponía a pensar, también hay una realidad, los muchos medios de comunicación, sobre todo los más grandes, no los hegemónicos, también tienen, digamos, muchas publicidades de laboratorios que tienen el tema de medicaciones, por lo cual también hay una cierta bajada de línea desde algunos medios de comunicación en el sentido, no vayas a hablar mal o no vayas a hablar de una posible cura o algo de lo que tenga que ver con el tema de la enfermedad que afecta al laboratorio. Digo, también hay como una línea muy delgada entre lo que puede decir el periodista y dependiendo del canal en el que trabaje. Por suerte a mí no me pasó, tengo que decir, yo trabajo en C5N, por suerte eso no ocurrió en ningún momento, de hecho, en ninguno, para nada, nunca hubo una bajada de línea en ese sentido, de hecho hacemos un montón de notas relacionadas a, bueno, cómo viene la investigación con las vacunas, hacemos mucha campaña y mucho hincapié en el canal en no darle cabida a los antivacunas, digo, Claro, somos un grupo humano el que trabaja ahí, que no está de acuerdo con esas teorías, que cree que hay que vacunarse, que cree que hay que escuchar a los expertos. De hecho, recuerdo una nota que hicimos cuando un poco comenzaba todo esto con el pastor Jiménez, sí, porque él, bueno, como que en su templo había tenido una situación particular y me acuerdo que y se lo dijimos a él, por eso lo cuento acá, no es algo privado. Lo que le decíamos públicamente es, entendemos que en este momento hay mucha gente que se refugia en la fe también, ¿no? Digo, ante la incertidumbre y eso es válido para el que quiera hacerlo. Pero siempre lo más importante va a ser lo que diga un médico, lo que diga un farmacéutico, lo que diga un científico, lo que diga la investigación, ¿no? Digo, hagamos, bueno, Pedro Can, sin duda, vos lo debes conocer muy bien, Claudio, se sí, volvió claro. un ídolo popular, un hombre pionero en la República Argentina en todo lo que tiene que ver con investigación relacionada, bueno, directamente con Fundación Huésped, pero bueno, a esas personas son las que hay que escuchar, digo, no a otras. Claro, sí, el tema es qué pasa también cuando, por ejemplo, es verdad, digamos, cuando uno puede hablar con un periodista, en todo caso es como que siempre tiene que centralizarlo en qué medio está como para saber cuál es la opinión y que tiene una cierta libertad, ¿no? Porque esto, por ahí con otros periodistas, sería imposible hablarlo, por lo menos tendría una opinión totalmente distinta. Pensaba cuando también decías que es verdad que vos cuando nace, digamos, lo que es aquella pandemia, lo que es el tema del VIH, cuando surge Ujú. el VIH-Sida, los medios de comunicación también la iban pedaleando prácticamente como lo van haciendo ahora con el coronavirus, porque evidentemente la información también era muy pobre, ¿no? Se Ujú. estaba empezando a investigar. Eh, ¿Cómo te acordás, o por lo menos qué imágenes tenés vos en cuanto, o los lugares o la forma que vos tenías para informarte y relacionarte con lo que tuviese que ver, por ejemplo, con el tema de VIH? De algún caso cercano, No, era principalmente lo que leía yo en notas periodísticas, o sea, siempre me gustó leer y buscar un poco de información, así que tenía que ver más con eso, o con películas, incluso, viste que también la cultura te va como Claro, llevando a esos lugares, series, películas, no sé, pienso en esas situaciones, eh, pero yo creo que uno va tomando conciencia de más grande, ¿no? Sobre todas esas cosas. Bueno, o si le interesan, porque también hay gente que creo que vive como una palmera, ¿viste? Como que no le interesa investigar nada ni saber sobre nada. No, no las critico, no sé, son formas. Eh, pero un poco eso. Igual, no, no, digo,
hoy por hoy la sociedad está mucho más abierta que cuando yo tenía 15 años, ¿no? Digo, No te creas, ¿eh? No sé, no, yo creo que sí, yo creo que las generaciones que vienen son mejores, sin duda. Pero hay como, bueno, las redes sociales y todo, viste, como que van ampliando un poco la posibilidad de debate, de buscar información de una manera más sencilla, con internet y demás. Pero me parece que es eso. Hoy hay mucha información, me parece que también eso como que un poco abruma en un punto, y hay que saber bien dónde buscarla, dónde no buscarla, a quién escuchar, a quién no escuchar. Hoy uno tiene más como posibilidad de ir buscando un poco de eso. Sí, de todos modos, digamos que, un poco lo que te decía, todavía a pesar de eso, no sé, yo me acuerdo un reportaje que me hicieron cuando fue los faltantes de medicación entre el Sí, 2016. estuviste con nosotros en el piso, me Estuve con ustedes, acuerdo. claro, estuve con Víctor Hugo, pero otro día también que estuve con otro periodista, no importa el nombre, que le decía que era muy importante el tema de la prevención y del dinero, era cuando se estaba Totalmente. debatiendo justamente el presupuesto del 2019, del tema de VIH, de salud, que nos habíamos encadenado en el Congreso. Entonces yo le explicaba en ese momento al aire al conductor y le decía, bueno, que es muy importante el dinero que se invierte por parte del Estado en el tema de prevención, porque es necesario que desde los medios de comunicación que la gente se empiece a enterar a partir de un Estado presente que hace prevención. Entonces él me respondió algo que me dejó descolocado. Alguien más que estuvo en la mesa después eso. Los padres son los que tienen que enseñarles a los hijos. Bueno, Es no, como muy raro claramente. también, ¿no? Sí, no, Claro sí, que. sí, no. Eso no. Bueno, yo sí recuerdo, mira, ahora que lo mencionás, las famosas campañas que hubo en la calle, en la vía pública, de un beso no contagia SIDA. Esa frase me acuerdo que fue espectacular, digo, es como una frase, un título, ¿viste? Es un Sí, sí, eslogan. sí, claro. Un abrazo no contagia SIDA, o algo así era, ¿no? No me acuerdo si era exactamente eso, pero era similar. Y eso, bueno, eso es campaña, eso es política pública, digamos, ¿no? Eso es llegar a Exacto. todo el mundo. Exacto. Vos fijate cómo en aquel momento, cuando se hablaban de aquellas primeras campañas que se hacían con respecto a lo que era el tema de VIH, se hablaba de la palabra contagio, que aparte Claro. se confundía lo que era el tema de VIH, lo que era el tema del SIDA. El VIH como virus, en definitiva, no es nada más que un virus, y el SIDA, que puede llegar a ser la enfermedad, que es el síndrome de inmunodeficiencia, que es lo que te puede llegar a llevar a la muerte, ¿no? Que hoy por hoy, gracias a la ciencia, no es así. Pero cuando pensaba en el ciclo y pensaba en el tema de las palabras y pensaba en el tema de la comunicación, pensaba, por ejemplo, en este tipo de cosas. Logramos, muy entre comillas, porque es un trabajo que nos cuesta inclusive a nosotros mismos, el Ujú. hecho de dejar de utilizar la palabra contagio en el tema de VIH y SIDA, que se utilizó en su momento por un Pues la tema campaña era con de esa frase, ¿no? confusión. No me acuerdo si era con esa frase o no. No sé, no me acuerdo si Creo era que esa sí. palabra o no. Yo creo que sí, me parece que al principio se utilizaba la palabra contagio, que en realidad hoy por hoy cuando se habla de VIH se habla de transmisión, ¿no? Por el Claro, tema de que las vías son distintas. Por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con el coronavirus es un contagio, es directo. Por esto esta cosa de estar a 1 metro separado, ¿no? claro, exacto. En cambio, en lo que tiene que ver con el tema de VIH, que hablamos de transmisión, porque se transmiten por vías específicas, ¿no? Es Claro, decir, exacto. Ahora me dan ganas de la buscar esa evolución. publicidad. Digo, la memoria, digo, tengo la imagen del cartel en la calle, pero no me acuerdo de la frase. Pero No, bueno, vos sabés que si hay alguien que está por ahí escuchando, seguramente alguno de los compañeros lo va a publicar, a ver si la de podemos hace encontrar. años Pero te digo sí, igual, ¿eh? No, no es de ahora. absolutamente. De hecho, al principio, yo mismo recuerdo ya por el año 85, 86, limpiar los teléfonos públicos a la hora de hablar, pensando que Claro. podía llegar a contagiarme el SIDA, porque la campaña había sido bestial, porque justamente es como que uno no tenía, a ver, los médicos no tenían idea de lo que estaba No, pasando, ¿no? obvio, obvio, Que es obvio. Bueno, distinto por ahí a lo de. Sí, no, sí, es distinto lo que pasa ahora, pero también, ¿no? Digo, yo me acuerdo que vamos a dar un ejemplo más tonto, claramente, pero hasta hace 3, 4 semanas al aire nosotros decíamos no hay que usar barbijo, porque los médicos nos claro. decían no hay que usar barbijo, el barbijo es para la gente enferma, el barbijo es para el médico, no salgan con barbijo, no usen barbijo. Ahora estamos todos saliendo a la calle con el tapaboca, entonces digo, bueno, se van como actualizando. Claro, porque bueno, tiene que ver justamente con la evolución que va teniendo, en este caso, el tema del virus, de lo que es, en este caso, el coronavirus. Ahora, pensaba dentro de lo que tiene que ver con
vos decías muy bien antes de lo que tiene que ver justamente con las personas, Ujú. el periodista en sí. Eh, ¿Por qué desde algún lugar muchas veces se crea como una especie de algo intocable el tema de poder criticar a un periodista o acercarse a un periodista de forma tal de poder, no sé, se me ocurre, nosotros hubo justamente para ejemplificarlo, cuando se hizo el cierre del Ministerio de Salud, que nosotros Ujú. intentamos, hacíamos las manifestaciones para que volviera el Ministerio de Salud, había Mira, 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 Claudio, ahí dicen, busqué la campaña y decía, el beso no el beso contagia. no Bueno, fue contagia. evolucionando entonces. ¿Viste? Claro, 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 Qué total. genio el que lo Bueno, buscó. un día que también nos pasó en el canal que estábamos hablando de VIH y justo después terminamos nosotros y la nota siguiente hablaban del tema del mate y decían, uy, mirá, justamente hablando del tema del SIDA, decían, tomémonos un mate que no contagia. Y yo Claro. justo estaba saliendo y me iba a volver, pero ya no podía hacer nada, digamos, no podía salvar la situación. Pero es verdad, digamos, porque aparte ahí es donde está el punto, que es el punto de la importancia de los medios de comunicación, porque más allá de lo que tiene que ver con el tema de la lectura, de lo que vos decías, hay muchos medios hoy por hoy para informarse, pero por ejemplo, Mm. como ejemplo a esta situación en particular que había sucedido en el Ministerio de Salud, mientras que a un compañero le estaban haciendo una nota en C5N y en el Zócalo decía... eh, personas con VIH reclamando por la salud, por medicación y por el Ministerio de Salud, TN publicó personas con VIH pidiendo subsidio. Era el Bueno, Zócalo. claro, claro, ahí está el cuidado, lo de las palabras, sin ninguna duda. No, sí, 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 más bien. Digo, y principalmente los zócalos de los canales, ¿no? Es como que, bueno, Claro, eso es la imagen, porque por ahí el periodista estaba diciendo otra cosa. Digo, por ahí el periodista estaba contando lo que estaba ocurriendo y explicando todo con detalle, pero el zócalo muchas veces te condena, es como que la gente pasó y vio y no se quedó escuchando y demás. Pero sí, sí pasa mucho, y pasa mucho también que uno por ahí está hablando y se corrige en el momento, porque está tan acostumbrado a un modo que es como que se escucha y dice, ah, no, pero estoy al aire, bueno, das marcha atrás, ¿no? Como que eso pasa un montón. Un montón de veces yo con mil temas de como he dicho, ¿por qué dije esa palabra? ¿Entendés? O sea, no es necesario. O sí, pero sí, claro. bueno, uno va aprendiendo. No, después creo que también está en la forma en la que uno lo dice, el tema de poder ponerle algo peyorativo o mejorarlo, ¿no? O sea, Obvio, digo, el tema obvio. de la comunicación. Eh, Está bien, ahora porque estamos con el tema de la pandemia, ¿no? De lo que está sucediendo, por lo cual el tema de la salud es como fundamental. Dentro de los medios de comunicación, dentro de lo que es el Ujú. tema del periodismo, es posible que a lo mejor, digo, así como antes del VIH y después del VIH hubo un antes y un después en un montón de cosas, también en lo que tiene que ver con el tema de la comunicación, también hay Ujú. una realidad. Siguieron habiendo casos, se siguió creciendo lo que es el tema de la gente con VIH, Sí. siguió habiendo, digamos, transmisión de VIH en la sociedad. No se logró llegar a comunicar, esto no es nacional, es internacional, el tema de la protección y el cuidado. Ujú. ¿Desde qué lugar? Primero sería la pregunta, ¿desde qué lugar el periodismo puede llegar a tener como mayor influencia o poder dedicarle un poco más de tiempo en los medios de comunicación a este tema de salud? Y por otro lado, también estamos en una línea muy delgada. Yo entiendo y creo que a partir de este cambio de sociedad que va a haber después de la pandemia, entiendo que se tiene que instalar, ¿no? El tema de comunicar constantemente, más allá del Estado, más allá de lo que tiene que Mm. ver con lo que pueda llegar a hacer el Estado. Digamos, uno como periodista, como canal, como cuestión comunicacional. Sí, lo que yo creo bueno, nadie sabe cómo salimos de esta situación, ¿no? Siempre hablan de nueva No, claro, normalidad, con lo cual ya totalmente. ahí ya te da un indicio de que algo distinto va a ocurrir. Sí me parece que estaría buenísimo que todos los medios de comunicación comiencen a tener periodistas especializados en temas de salud o en temas científicos, que hoy por hoy están tomando mucha relevancia. Nora Bar, por ejemplo, es una de ellas, la primera que se me viene a la cabeza. Sí, Digo, gente que está directamente relacionada con el tema salud. Me parece que ese es un hueco que hay que llenar en la Argentina. Ojalá después de esto eso ocurra, se tome más conciencia de la necesidad, porque existen esos periodistas, digo, no es que no hay, sino que no tienen lugar claro. en la mayoría de los medios de comunicación, ¿no?
Y ojalá tengan más lugar, porque saben cómo comunicarlo, digo, porque uno haciendo un programa por ahí diario se basa en ellos también al momento de saber cómo comunicar eso, ¿no? Cómo decirlo. Así que espero que eso ocurra. Y también que ojalá tomemos todos conciencia, y desde los medios de comunicación más todavía, en poder dar claridad y darle importancia porque incluso cuando empezó todo lo del COVID-19, lo contábamos como, bueno, lo que ocurre en China, más o menos, viste, Claro, alguna nota ahí perdida, esto no nos va a llegar, claro, y nos llegó. Lo mismo de haber ocurrido con el VIH en su momento, pienso, no, bueno, sí, esto está pasando en Europa, en Estados Unidos, no sé qué, pero acá, y estaba ocurriendo acá también. Bueno, eso de ver todo como algo lejano cuando después nos llega y ver cómo lo llevamos adelante, cómo lo comunicamos, y ojalá también desde el Estado, ¿no? Digo, se entienda la necesidad de siempre hacer políticas que tengan que ver con la prevención, con el cuidado, con las campañas. Con el dengue también pasa algo similar, ¿no? Se me dio que se lo tapa de costado y después tenemos más casos de coronavirus. Bueno, hay todo, bueno, y sin ministerio como teníamos hace un tiempo ni hablar, ¿no? Lo que hubiese sido una situación sin un ministro como Ginés. no, claro, desde ya, sí, aparte por suerte que él ya venía manejando también, había manejado en su momento el Ministerio de Salud, por lo cual es como que es lo más interesante, ¿no? Que logramos tener una Sí. persona como esta. Eh, Pensaba en cuanto a esto, lo que vos decías, es verdad, ahora nadie tiene idea de cómo se va, cómo va a ser todo esto después. Yo en algún lugar soy medio pesimista, creo que va a seguir todo exactamente igual y que muy pocas personas van a lograr hacer como una especie de cambio interno. Pero pensaba, eh, sí, sí, sin lugar a dudas, tiene que haber un cambio en lo que tiene que ver con el tema de la comunicación, un poco lo que vos decías, meter por ahí periodistas especializados. Eh, no sé, como idea también podría ser, justamente habiendo un Ministerio de Salud, haciendo como una especie de, a partir del Ministerio de Salud, una asesoría justamente a los nuevos periodistas, ¿no? O por lo menos a todos los periodistas en general, Sería ¿no? buenísimo, sería buenísimo, sería buenísimo. Sería genial, de hecho, me parece. Eh, en este momento creo que no ocurriría por el estado de crisis, pero por ahí en un futuro. No, no, claro. Y sí, ojalá, hasta que haya protocolos, ¿no? Digo, sobre qué decir, sobre qué no decir, así como el Ministerio de Género que por ahí intenta también, ¿no? De alguna manera enseñarnos a cómo actuar en determinados casos, bueno, que también aprendamos a actuar en lo que tiene que ver con salud. Sería genial, sí. Porque, aparte, como lo decías vos recién, relacionándolo, porque todo, en definitiva, tiene que ver con todo. Si uno se pone a pensar, la palabra nos discrimina, nos ayuda, nos levanta o nos baja desde cualquier lugar, desde la literatura, desde el cine, desde el periodismo. Eh, Tiene que ver con el feminismo a la hora de la lucha de las mujeres, también desde las palabras, desde la igualdad, desde la forma en que se dice, inclusive, obviamente, desde la forma en que se trata a una mujer, la igualdad en lo Sí, que tiene que ver con el tema de género. Y en lo que tiene que ver con el tema de salud, o sea, pensar que desde todos los lugares somos, digamos, es transversal, nos toca absolutamente a todos. El hecho de que alguien no obvio. tenga VIH es una suerte, pero también puede haber sido en algún momento víctima o víctima. Esa es otra de las palabras que no se usan, ¿ves? Que a uno también le cuesta. Sí. El tema de haber tenido contacto con VIH o una persona cerca con VIH, ¿no? Y pensaba también en lo que sucede con, ustedes están tocando mucho también, salteado, pero se va tocando el tema de las mujeres que hoy por hoy están viviendo con hombres maltratados y Sí. la cantidad de hombres que están maltratando a sus mujeres portadores, que lamentablemente les están haciendo mucho daño también a las mujeres, ¿no? No, sin duda. Bueno, ahí se combinan dos cosas horribles, ¿no? Por un lado, la situación de vulnerabilidad de esa mujer y sumale además un irresponsable, como sería en ese caso ese hombre violento. Es muy difícil. La pandemia y la posibilidad de irte de una casa y la posibilidad de buscar ayuda, bueno, eso ni hablar. Pero sí, están directamente relacionados, creo yo. Hay que aprender, como vos decías recién, ¿no? La palabra víctima, bueno, a no revictimizar, y por ahí Claro. digo, haciéndolo dos veces, ¿no? A esa mujer, en este caso, hablando del feminismo, que pudo haber sido violada, que pudo haber sido maltratada, que pudo haber sido abusada, no sé, me parece que desde el famoso título iba a bailar con una pollera muy corta y apareció asesinada en no sé dónde, que los hemos leído, digo, no estoy inventando, son cosas que se publican en la República Argentina.
bueno, partiendo de esa base, todo lo que no hay que hacer, ¿no? Pero bueno, es algo, como te digo, es una cuestión diaria en la que yo me reconozco que paso a paso voy aprendiendo, que no la tengo clara ni a palos y que intento ir mejorándolo y corrigiéndome en el camino. Me hiciste acordar, obviamente, aquella famosa frase en una mesa de una conductora en sus almuerzos cuando le dice no recuerdo ahora el nombre de la persona, a la que le dice, bueno, vos qué hiciste para que tu marido te pegue, Sí, ¿no? ay, no me acuerdo a quién También, fue, pero sí, 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 sí. también me Pero vos qué acordé de él, hacías, vos qué hacías, claro. claro, claro. Bueno, También me el acordé, famoso algo habrán hecho, ¿no? exactamente, justo eso era lo que yo pensaba. Eh, Inclusive desde la comunicación muchas veces en un gesto pueden marcar, aunque la palabra vaya por otro lado, en un gesto pueden marcar esta cuestión de decir, bueno, o sea, por algo fue, ¿no? Claro, O sea, claro, es como que el está muy bueno, marcado esto. se la buscó en un punto, ¿no? Claro, Y bueno, claro, se lo merecía, totalmente. se lo buscó, no hizo las cosas bien, no se cuidó, eligió estar con ese hombre, ¿viste? Como eso de bueno, bueno, pero, el pero, ¿no? El famoso pero. Bueno, sacar ese Claro, pero claro. es un desafío muy interesante, pero creo que pasa también primero por una deconstrucción personal y después con poder comunicarlo, ¿no? Que por suerte creo que tu generación lo está haciendo porque desde lo Sí, que uno te ojalá. sigue, digamos, viendo, no, aparte porque se lo digo, me parece, siempre me gusta hablar en primera persona y si tengo a la otra persona, obviamente, en nombre de la otra persona, en lo que uno transmite. Y vos realmente lo que transmitís es eso, es la claridad en el mensaje que transmitís. Inclusive cuando hay una duda, la sabés cómo transmitir, en el sentido de que a la otra persona le quede la posibilidad de buscar el por qué Claro, sí, obvio. se llegó a eso. Y me parece que también eso está sucediendo con una generación de periodistas nuevos que es necesario para todos. Por eso, digo, cuando pensaba en hacer las charlas, me pareció muy interesante tener una periodista y una periodista como vos, como para esto, centralizar el tema de la salud, de cualquier tipo de enfermedad. Puede ser VIH, puede ser justamente ahora el tema del coronavirus, como bien Ujú. decías, ¿no? Como también discriminan y estigmatizan a partir de eso. Y darte las gracias por haberme permitido haber usado estas media horita contigo para charlar, que seguramente no va a ser la última. Ya encontraremos como para volver a charlar contigo sobre el tema, sobre Dale, todo del tema de comunicación, porque después podemos hablar de comunicación una banda, porque hay un montón de cosas para obvio. criticar, ayudar y aportar. Dale. Claudio, te mando un beso grande, bueno, un beso para todos los que están ahí escribiendo también. Gracias a vos. Muchísimas gracias, ¿eh? Adiós. Gracias, Luli, nos Bye bye. hablamos. Hasta luego.